Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, queremos consagrarte este día y todo lo que aquí vamos a hablar, vamos a orar y pensar. Queremos consagrarte, Señor, a tu corazón sagrado todo lo que el Espíritu Santo quiere decirnos como respuesta a nuestras inquietudes y a nuestros deseos y a lo que hace falta en nuestras vidas, a lo que nosotros todavía tenemos por resolver en nuestro corazón. Que tu corazón, Señor, nos dé la respuesta, que como Juan Pablo II llegó a decir, el amor me lo explicó todo, que sintamos como esa explicación que sobrepasa nuestro razonamiento, esa explicación que satisface el alma, que llena, en la que sentimos, ahora comprendo. Danos la gracia de recibir eso, danos la gracia, amado Jesús, de recibir sanación interior, que sintamos como tocar el cielo, como tocar, Señor, ese manto tuyo cuando la hemorroísa se acerca y con solo tocar tus vestidos, Señor, dice la palabra de Dios que de tu cuerpo salió una fuerza sanadora. Que esa fuerza, Señor, que sale de tu cuerpo, Señor, de tu carne, de ti, Verbo encarnado, recibamos nosotros esa gracia, esa fuerza sanadora que hace que las heridas de nuestro corazón, lo que está torcido, lo que está vacío, lo que está seco, reciban el agua, reciban el orden, reciban la dirección, reciban esa palabra. Tú, Señor, nos has dicho en Juan capítulo 15, versículo 3, ustedes han sido limpiados por las palabras que les he dado. Señor, que tus palabras tengan ese efecto en nosotros, un efecto operante, un efecto sanador. Tus palabras, Señor, que son vivas y eficaces. Tu palabra, Señor, que basta, como te dijo, Señor, el centurión, una palabra tuya es suficiente para sanarnos, porque tu palabra es no solamente un mandato, no es solamente una orden que das como a otro comandante de tu ejército, es un regalo que recibimos, es una confirmación. Cuando tú, Señor, nos dices, sígueme, no es solamente una orden, es la gracia de seguirte. Cuando tú, Señor, nos dices, quiero, quedas limpio, es, Señor, la gracia contenida en ese paquete, en ese regalo. Danos la gracia de recibir tu palabra de esa forma, de recibirla durante este retiro, que tu palabra sea sanadora, que tu palabra se haga carne, Señor. Una palabra tuya bastará para sanarnos. Confiamos en ese poder y consagramos los frutos de este retiro al Inmaculado Corazón de María, para que sean frutos que permanezcan en el tiempo, que no se apaguen, que no se marchiten. Y consagramos este retiro a San Miguel Arcángel, a San Rafael y a San Gabriel, para que ellos nos acompañen cada uno con su mensaje y con su misión, para que San Miguel nos conceda la humildad y la gracia de vencer las tinieblas, para que San Rafael haga encarnar el amor divino en nosotros y para que San Gabriel abra nuestros oídos para escuchar la declaración de amor de Dios del cielo, para escuchar al cielo mismo enviándonos ese mensaje de que Dios quiere casarse con nosotros. Consagramos este retiro con el silencio que necesita, con la disposición interior que necesita, a la intercesión de grandes santos como San Juan Pablo II mismo, a la intercesión del Santo Padre Pío, a la intercesión del venerable Fulton Sheen, de Santa Mariam de Jesús crucificado, de todos los santos que lucharon con la pureza, con la castidad y conquistaron por la gracia de Dios. A todos ellos nos consagramos para que esas mismas gracias y bondades del cielo
sean recibidas aquí. Gracias que nos liberen y gracias que nos sanen, para que en la vocación que tenemos o tendremos estemos suficientemente completos para vivirlas bien. No nos haga falta nada de las gracias que se necesitan para vivir santamente nuestras vocaciones. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, como de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y nos encomendamos especialmente a San José, para que Él nos cuide, nos proteja, para que Él sea el carpintero de nuestra alma, para que Él sea el guardián de nuestra inocencia, como fue el protector del niño Jesús, que proteja a ese niño Jesús que vive, que ha de vivir en nuestros corazones. San José ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Bueno, muy bien. ¿Están activos? ¿Están despiertos? Los veo como dormidos, como apagados. Hagamos una cosa de rapidez. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a estirar. Yo no los sé guiar en estirarse porque yo no sé nada de eso, pero ustedes mismos estiren. Estírense. Vamos a quitarnos toda la pereza, toda la comodidad. Ahorita estamos rezando el rosario, entonces de pronto estamos sentados ahí tranquilitos. Vamos a sacar todo eso y vamos a pedirle al Señor que este día nos hable muy fuertemente el corazón. Muy bien, ya se pueden sentar. Muy bien, Dios les pague. Se acomodaron ahí. Ese estiramiento duró 1 minuto. Ajá. Miren, vamos a aprovechar muchísimo el tiempo que vamos a tener acá, que va a ser bastante corto. Aquí toca correr con el tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Vamos a ver si esto también ayuda. Bien. Ahí. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de teología del cuerpo. Este retiro se llama así. Hay un título que me gusta más, que es el del amor humano en el plan divino. Resulta que hay varias cosas que suceden con la historia de Juan Pablo II. Ustedes esto un poco lo conocen. Vamos a hacer una introducción a la teología del cuerpo. A mí me gusta mucho la frase el amor humano en el plan divino, especialmente con un pequeño énfasis en la segunda parte. El plan divino. Esa es la más importante, yo creo. Y creo que es importante y hay que hacerle énfasis porque es la olvidada. Seguramente no es primera vez que ustedes escuchan hablar de esto, de la teología del cuerpo. No es primera vez que les hablan de esto. ¿Qué creo yo? Yo creo que en gran medida hoy está pasando que hemos descubierto este tesoro de la teología del cuerpo, pero se está enseñando a veces de manera extraña. Yo tengo que ser honesto con esto. Yo creo que se está enseñando en un plano muy terrenal, por así decirlo. Y yo creo que hay que hacer mayor énfasis en la parte divina, en la parte celestial. ¿Por qué? Porque yo creo que la teología del cuerpo especialmente es una medicina. Eso es lo que hay que decir, es especialmente una medicina, y una medicina poderosísima para los tiempos que vivimos. Creo que es casi la medicina para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cuáles tiempos estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos en los que el pecado dominante, por así decirlo, tiene que ver con la carne y tiene que ver con la impureza, podríamos llamar también. No siempre es así, esto es muy importante, tengamos esto claro.
la impureza, especialmente el pecado de la lujuria, que es un pecado capital, no es necesariamente el pecado más grave de todos. Esto es importantísimo. No es el más grave de todos. Seguramente, si ustedes estudian la teología, les va a decir que, por ejemplo, el pecado de la soberbia es mucho más grave, es mucho más difícil. Y todo eso es real, eso es cierto. ¿Qué pasa? Que vivimos en tiempos en los que este está siendo más dominante. O sea, es más común, por así decirlo. Es el pecado más grave. No hace mucho, cuando Benedicto XVI estaba vivo, él saca una pequeña reflexión sobre los escándalos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Y la reflexión de él dejó en shock a todo el mundo, porque él echa la culpa de la crisis sexual, incluso dentro de la Iglesia, a una cosa concreta. Obvio, él hace una reflexión donde habla de muchos otros temas, pero él puntualmente dice que gran parte del problema de la crisis en la Iglesia está en algo que se conoce como la revolución sexual. Esa revolución sexual es causante de un desorden tenaz en el plano de la carne, del corazón, del ser humano y de la humanidad en estos tiempos. Entonces vivimos en tiempos de crisis puntualmente en eso. Para nadie es un secreto la crisis que vive la Iglesia, que vive la vida consagrada, por ejemplo. Para nadie es un secreto que eso existe. Y Juan Pablo II, Benedicto XVI llega a decir, es que yo le echo la culpa a esto. ¿Por qué? Porque en gran medida esto nos enseñó una forma desordenada, descuadernada sobre la sexualidad y nos dijo que era imposible, eso nos dice un poco la revolución sexual, es imposible refrenar, como dominar, por así decirlo, los impulsos de la carne, los impulsos del corazón, los impulsos, digamos, sexuales especialmente. Y dado que es imposible, el cristianismo, esto ha predicado la revolución sexual, es una especie de cárcel a eso. Es una especie de querer enjaular al tigre, pues. Y esa mentalidad hizo muchísimo daño porque entonces hizo sentir, incluso al cristiano, al católico, que estaba en una especie de jaula. Y le hizo entonces generar una especie de actitud de, por afuera vivo en esta cárcel, me muestro como si viviera en esta cárcel, pero por dentro participo de esto que es imposible refrenar. Y eso tuvo impacto sobre la vida consagrada y sobre el clero. Y eso ha tenido impacto sobre toda la humanidad. Ustedes seguramente saben de la aparición de la Virgen en Fátima. Nuestra Señora en Fátima hace algo muy interesante y muy fuerte. Imagínense ustedes agarrar a 3 niños y mostrarles el infierno. Eso es un poquito violento, ¿cierto? Eso es 0 generación de cristal. O sea, les muestra a los niños el infierno. Ay, no le hable a los niños de estas cosas. Pues la Virgen les mostró el infierno. O sea, eso está ahí. O sea, no es que me lo estoy inventando, ni eso está ahí. La Virgen le mostró a los niños en Fátima el infierno. Pero una cosa interesantísima de esto es que ellos ven que caen almas al infierno como copos de nieve, me parece que lo describen, como copos, muchísimas al infierno. Y la Virgen le dice que la mayor causa de que muchas almas estuvieran cayendo al infierno en ese momento tiene que ver con el pecado de la lujuria. Y ya hemos dicho que no es el pecado más grave de todos, pero sí es el más dominante, o sea, el más frecuente en estos tiempos. Y aquí entonces uno se da cuenta que estamos en una crisis. La crisis es evidente, o sea, no hay que ser, qué sé yo, el detective, el mega espía para darse cuenta de esa crisis. Usted solamente tiene que salir a la calle para darse cuenta de eso. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Muy sencillo. Usted sale a la calle y prende un televisor, usted muestra cualquier medio de comunicación, cualquier red social, usted abre TikTok, usted abre Instagram, usted abre cualquier cosa. ¿Y qué es lo que predomina? La obscenidad, la promiscuidad, la normalización de todo tipo de actos sexual, etcétera, 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 etcétera. Cada día nos están como saturando los ojos, nos están como intoxicando los ojos. Esa es la realidad, ese es panorama general del mundo en el que vivimos. No hay que ser muy espía para darse cuenta de eso. ¿Qué pasa? Que cada época tiene su defecto dominante. Por ejemplo, ustedes saben quién fue San Francisco de Asís. Y seguramente saben que así como en época San Francisco de Asís, él encontró en la iglesia un problema de abundancia mal manejada, por así decirlo, un problema de avaricia económica, de opulencia, de lujos, de suntuosidad. Él encuentra todo eso y hace una especie de acto radical como contracíclico, contrario
a esa inercia que venía en la iglesia. Si todo el clero mantenía así, qué sé yo, entre lujos y era muy suntuoso, él hace la opción por Cristo sin eglosa, o sea, sin apellidos, sin nada. La opción por Cristo era total. Y él hace un acto radical de austeridad, sencillez, pobreza. Pensemos en que él escogió ese camino como la medicina al tiempo que vivía. Y pensemos ahora en los tiempos que estamos viviendo, qué hacemos nosotros para hacer una especie de opción de San Francisco de Asís ante los tiempos que estamos viviendo. Pues la medicina, la respuesta está en esto, de la teología del cuerpo. Es la respuesta a esa crisis que nosotros estamos viendo. O sea, él dejó el modelo para responder a toda esta situación, la teología del cuerpo. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante, porque digo que hay que hablar un poquito de la parte como celestial de esto, porque resulta, y esto es importante, un biógrafo de Juan Pablo II, un libro del que se llama Testigo de la Esperanza, que es la biografía de Juan Pablo II, pasa algo muy interesante. Él dice, la teología del cuerpo, el biógrafo dice, la teología del cuerpo es una cosa que el Espíritu Santo le reveló a Juan Pablo II. Y es un tesoro gigante. Pero el problema con ese tesoro, más o menos sugiere el biógrafo, es que quedó por allá arriba. Porque si usted ha tenido la oportunidad de leer a Juan Pablo II, no sé, por lo menos a mí me pasa, de pronto, ahora ustedes son 10 veces más inteligentes que yo, a mí me pasa que yo me leo una página de un libro de Juan Pablo II y me dan ganas de llorar, pero no de emoción, sino de frustración, porque es difícil, porque es bastante denso entenderlo, porque su lenguaje es muy denso, muy filosófico. Y eso genera que ese tesoro sea como inalcanzable. Porque si a mí me dicen que esto es un tesoro impresionante, lo que él descubrió acá, lo que el Señor le muestra, pero el hombre lo describe en unas palabras grandilocuentes, imposibles, pues el tesoro quedó para unos cuantos que son capaces, qué sé yo, de descifrar el contenido teológico que él tiene, pero no más. Fue un tesoro exclusivo, un tesoro para unos cuantos. El biógrafo de Juan Pablo II está escribiendo y dice, ojalá alguien pudiera aterrizar ese tesoro para que todos pudieran alcanzarlo. Es lo que le está diciendo. Es un tesoro que va a cambiar a la iglesia para siempre, dice él. El tipo profetiza más o menos, dice, eso va a transformar a la iglesia. Pero ojalá alguien pudiera aterrizarlo. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente ha hecho ese esfuerzo de aterrizarlo. Y creo que lo ha hecho bien. La mayoría lo han hecho muy bien, gracias a Dios. Creo que se ha hecho un buen trabajo en muchos sentidos. Pero a veces el ejercicio de aterrizar, como que una cosa es aterrizar y otra cosa es mundanizar. No sé si me hago entender. Una cosa es te lo aterrizo para hacértelo legible y otra cosa es lo vuelvo terreno y le quito el contenido del cielo, digamos, como el contenido espiritual. Y hay gente, a veces pasa, no estoy diciendo que todo el mundo, pero a veces puede uno terminar, es como una especie de curso curso de sexualidad, pónganle. Como una especie de curso para vivir mejor la sexualidad. Y en eso se termina volviendo la teología del cuerpo, y no es eso. Es una cosa mucho más poderosa, porque es una cosa que desde comprender el plan divino, que ya les voy a explicar qué es eso, el plan de Dios para tu vida, eso ilumina tanto todas las áreas de tu vida, que ilumina tan fuerte la de la sexualidad, que tú dices, ahora entiendo, ya entendí por qué está pasando todo esto. La clave está en la palabra plan divino. Esa es la palabra más importante, ténganla muy en cuenta, plan divino. Yo felicito mucho, se lo aprendí una vez a un padre que quiero mucho. Yo felicito a los que tienen cuaderno y están anotando. Los felicito, son muy juiciosos. Y los que no, los admiro. Los admiro, tienen una memoria espectacular. Anoten, y esto es muy importante, la palabra clave es el plan divino. ¿Por qué la palabra clave es el plan divino? Porque resulta que para atender la crisis la iglesia hizo muchos esfuerzos. La iglesia se empezó a dar cuenta que estaba en una crisis sobre el tema sexual. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de un hombre que se llamó Pablo VI, San Pablo VI. Un hombre extraordinario, papa de la iglesia, le tocó muy duro. Pablo VI hizo algo que fue doloroso y difícil. Pablo VI llega y saca una encíclica que fue muy profética y muy poderosa, se llamó Humanae Vitae. ¿La han escuchado? Humanae Vitae es una encíclica que hace, digamos, que ilumina sobre cosas muy concretas morales y te dice esto va a tener estas consecuencias, esto va a ser muy problemático por esto va a tener esta realidad, la sexualidad es esto.
Yo no sé si ustedes saben, pero Pablo VI tuvo mucha represalia por esa encíclica. Se le vino el mundo encima, porque estaban en plena revolución sexual desatada. Y en esa revolución todo el mundo le dijo a Pablo VI, este hombre se fue en contra de eso, y hubo muchos teólogos en contra de el mismo Papa, porque fue muy certera, muy directa, de mucha sentencia, por así decirlo, su encíclica. El mundo no comprendió a Pablo VI, esa es la realidad. Y Juan Pablo II se dio cuenta de esto, que el mundo no comprendió lo que Pablo VI quiso decir. Ojo con esto, que es muy importante. Si yo les hago la siguiente pregunta, ¿quién se sabe una cita bíblica del libro de Levítico? Levante la mano el que se sabe una cita bíblica del libro de Levítico, de memoria. Es muy difícil. Si yo les digo a ustedes, ¿quién me podría narrar la historia del hijo pródigo? Levante la mano, ¿quién pudiera contar la historia del hijo pródigo? Sin miedo, sin pena, sin vergüenza. No les va a pasar nada, no les voy a poner a contar la historia. Hay algo muy interesante en el corazón. Nosotros, el corazón humano es como que está hecho, nuestra mente humana está hecha para aprender historias a la perfección. Una historia no se te olvida. Un concepto se le olvida a uno muy fácil. Juan Pablo II descubrió esto y se dio cuenta de esto. Y aquí está la clave de Juan Pablo II. Y es que él se dio cuenta que el corazón humano aprendía a partir del drama y de la historia. Ustedes saben que él era, ¿cómo se dice? Dramaturgo es la palabra correcta. Una persona que escribe dramas, una persona que escribe historias de teatro y todo eso. Tiene historias de drama, no solamente era actor, digamos, en escena de teatro, pero también las escribía, o sea, se las inventaba. Desde joven le encantaba esto. Ese hombre desde muy joven descubrió el poder de la historia, el poder de comprender una historia. Y yo les quiero aquí hacer un ejemplo muy interesante. ¿Qué pasa si usted se va a ver una película? Pongamos el caso de una película o de una obra de teatro. Y usted llega a la mitad de la obra de teatro o a la historia de la película. Usted queda perdidísimo, usted no tiene ni idea qué está pasando. Imagínese, usted llegó a verse Rápido y Furioso. Y entonces usted no entiende por qué este tipo que se llama Toretto le declaró la guerra a este otro calvo, que no me acuerdo cómo se llama. Y están peleando. Pero ¿cómo así? Estos antes eran amigos, ¿qué pasó acá? ¿Y estos por qué pelean? Usted no tiene idea, no entiende nada. Más o menos eso descubrió Juan Pablo II con Pablo VI. El mundo y la humanidad, cuando le dijeron, oye, esto está mal, 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 la humanidad respondió diciendo, ¿por qué? ¿Cómo así? Yo no entiendo. Y Juan Pablo II dijo, espéreme, es que claro, si usted llega a la mitad de la película y yo le digo, pasó esto y usted no entiende por qué, usted no tiene ni idea y está perdido. ¿Por qué? Porque nadie se aprende un texto de Levítico, ¿cierto? Es muy difícil. Ojalá se los aprendan, hay textos muy bonitos, pues. Pero en cambio la historia sí te queda grabada en el corazón para siempre. Juan Pablo II descubrió esto y entonces él dijo, la clave está en contar nuestra historia otra vez. Ojo con eso. Y eso es lo que en realidad es la teología del cuerpo. La teología del cuerpo es ese descubrimiento que tiene Juan Pablo II, que sobre el tema de la humanidad, de la antropología, lo que él llamaba antropología adecuada, o sea, el comprendernos a nosotros como seres humanos correctamente, precisaba contar de nuevo nuestra historia. No simplemente enunciar pedazos del capítulo 11, por así decirlo, que era lo que de alguna forma estaba pedagógicamente haciendo Pablo VI, que tenía toda la razón y que todo lo que profetizó se ha cumplido. Él dijo, la píldora del día después va a generar divorcios. Efectivamente pasó. Pero la gente decía, ¿usted por qué me prohíbe esto? ¿Usted por qué me dice esto? Claro, nadie se vio la película completa. La humanidad se olvidó de que Dios lo creó y que Dios tenía para la humanidad algo que se llama plan divino. Ahí está la clave de esa palabra, plan divino. Es una cosa de un plan que Dios trazó para ti, para mí, para todos nosotros. Yo no sé si esto... ¿Me escuchan? Sí. Para ti, para mí, todos, un plan que tiene un principio y apunta a un final. Y comprender toda esa historia ayuda a comprender por qué Dios me llama a tal cosa. O sea, nadie va a entender por qué a mí Dios me llama a la castidad. ¿Qué es eso? Eso es una cosa que al mundo le parece la cosa más escandalosa del planeta. Hasta que te cuentan tu historia otra vez. Y cuando te cuentan toda tu historia, tú dices, pues yo prefiero guardar mi corazón para cuando me case, por ejemplo. Que es una forma de castidad que se llama abstinencia. Eso solo se entiende si te cuentan la historia, no si te describen el capítulo 11. No entiendes nada. ¿Me hago entender con esto? Clave, muy importante. Porque entonces Juan Pablo II resulta que estaba escribiendo
un libro, él era cardenal y estaba escribiendo un libro, un pedazo de esa historia la contaron ahorita, que se llamaba, o se iba a llamar, El amor humano en el plan divino. Ese era el nombre que él tenía para un libro cuando él era cardenal. ¿Y saben qué pasó? Que el Papa Juan Pablo I se murió. Duró un mes, ¿saben eso? Papa Juan Pablo I muere y llaman de nuevo a los cardenales a Roma. Y cuando los llaman a todos, llevaban como ¿cuántos? Perdónenme, ya no me acuerdo el número, pero llevaban un montón de cardenales, todos siendo italianos. Hace mucho tiempo, todos los cardenales eran solamente italianos. Y esta vez dijeron, pues aquí vamos a hacer algo diferente. Juan Pablo II estaba en otro cuento, en el cónclave, estaba en otra película. De hecho, en las anécdotas cuentan cosas muy particulares de él. O sea, que estaba en pleno cónclave debatiendo cosas centrales de la iglesia, dificultades y crisis, y este hombre estaba leyéndose un panfleto comunista. Que los cardenales, ¿qué hace? El hombre estaba muy metido en la película de qué hacer ante las realidades del mundo. Y lo que el mundo estaba hablando y cómo responder a las crisis afuera. Y él, mientras escribía este libro, lo estaba escribiendo, ni siquiera lo había terminado, lo escogen papa. O sea, Dios, ese librito que él estaba escribiendo, que se llamaba El amor humano en el plan divino, quiso que se convirtiera parte del magisterio de la iglesia. Magisterio, por supuesto, ordinario, no es digamos como magisterio ex cátedra ni nada de eso. Pero magisterio de la iglesia. O sea, la declaración de un pontífice. Y entonces, en vez de ser un libro, como fue, por ejemplo, el libro Amor y Responsabilidad, que es un libro que él escribió antes de ser papa, este ya no fue un libro. Este fueron unas catequesis del Santo Padre. Cambió. Dios quiso en su providencia. Dios dijo, uy, este tesoro me interesa. Entonces organizó toda la providencia y dijo, el papa va a dedicar esto a toda la humanidad. Y entonces él crea una serie de catequesis que daba cada miércoles. Para que son 129 catequesis, ahorita confirmo el número. Sí, 129. Y esas catequesis él las va dando cada miércoles, como las que da el Papa. El Papa comúnmente da catequesis, por ejemplo, cuando es el Ángelus. Entonces en el Ángelus el Papa da un mensaje de reflexión. Él se dedicó a hablar del amor humano en el plan divino. Todas esas catequesis luego fueron compiladas en un libro que no se llamó El amor humano en el plan divino, sino que se llamó Varón y mujer los creó. Es el nombre que después se le puso. Son básicamente las 130 catequesis. Es una cosa muy poderosa y muy hermosa. El libro es denso, el libro no es fácil de leer, que ahí fue donde dijo este biógrafo, esto es muy duro, ojalá alguien lo aterrice. Pero una cosa es aterrizar, otra cosa es mundanizar. Ahí vamos. Entonces, lo que ustedes van a tener en este taller, por así decirlo, taller retiro, y lo que los invito a hacer es a repasar su propia historia otra vez. O sea, lo que el Señor hace con nosotros en esto de teología del cuerpo, lo que descubrió Juan Pablo II es, dejemos que ahora nos cuente el Señor nuestra propia historia. Al final del día, esto es un retiro de sanación interior. O esto es lo que debería ser, a lo que apunta este tema de la teología del cuerpo, es hacer un ejercicio de sanación interior. Porque no hay cosa más sanadora que sanar la memoria. Sanar tu propia historia, pero ahora de la mano de Jesús. Y eso es lo que quiso hacer Él. Ven, siéntate y yo te cuento tu historia de nuevo. Entiendo que no entiendas. Entiendo que no comprendas esto. Déjame te cuento tu historia y vas a ver cómo vas a entenderlo todo. Literalmente eso es la frase de él. Famosa frase, el amor me lo explicó todo. Ahí está. Ven, te cuento tu propia historia. Y en eso consiste la teología del cuerpo. Es una especie de escalera. Esto va a tener 4 bloques. Bueno, una cosa primero, que es muy importante. Esto funciona así, es como una escalerita. Uno va a ir hablando primero del cuerpo, después vamos a hablar de cómo ese cuerpo habla de la diferencia sexual, somos hombre y somos mujer, cómo esa diferencia sexual habla de que están llamados a casarse, habla de nuestra vocación matrimonial, cómo esa vocación matrimonial, dice San Pablo en Efesios 5, yo la refiero también a Cristo y la iglesia, ¿se acuerdan? Efesios 5 dice eso, o sea, Cristo amó a la iglesia como su esposa, y entonces como Dios se quiere casar contigo, tú eres la iglesia, y como Dios es amor. Eso es un recorrido que uno va descubriendo. Al final, al ver tu cuerpo, te das cuenta de que Dios te ama.
En resumen, es impresionante. Este es el mensaje de la teología del cuerpo. En tu propio cuerpo, en tu propio rostro, en tu imagen, en eso que a veces uno no tiene la mejor relación con... En eso vas a descubrir cuánto te ama Dios. Porque Dios, al crearte y al darte la forma que tienes, te mostró cuánto te amas. Y esto, de alguna forma, tiene como, además de estos 4 pasos en escalera, por así decirlo, tiene 4 bloques. Es distinto. Los 4 bloques son como los bloques de la consagración. ¿Ustedes han hecho la consagración a Jesús por María? ¿Han escuchado hablar de la consagración a Jesús por María? Muy bien. Eso tiene 4 bloques, que son los bloques de nuestra historia. Tu historia y la mía. Tiene 4 partes, siempre. La primera, esto sí es muy importante y anótenlo, se llama el sueño de Dios. Esto es muy importante. El sueño de Dios, o el sueño divino, digamos. Segunda, se llama la caída. La caída. Número 3, se llama el rescate. Y número 4, que es la palabra clave de este taller retiro, el plan divino. El plan divino. 4 partecitas, 4 bloques, por así decirlo. Esos son los 4 bloques que va a tener todo el retiro, todo el taller, digamos. Esto es muy importante para ustedes, que lo tengan claro, que lo conozcan, porque va a ser la parte de nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber unas charlas que van a pertenecer al primer bloque, otras al segundo, otras al tercero y otras al cuarto. Yo les voy a ir indicando, ¿listo? Para que ustedes sepan en qué parte van. Básicamente esa es la historia de todos nosotros. Todos nosotros primero, es un plan, o sea, un sueño, perdón, Dios te soñó de una manera, Dios quiso y aspiró a que tú llegaras a un lugar. Segundo, nos caímos, y esa caída tiene que ver con el pecado, con nuestra propia historia, como cuando se nos daña la inocencia, cuando traicionamos a Dios, cuando nos alejamos de Él, pero luego como cuando Dios nos rescata, y esa es la tercera parte, Él viene a rescatarnos, y todos tenemos esa historia. En nuestras vidas hay un momento en el que el Señor se acerca, se aparece, nos enamora, tenemos el encuentro con Dios, y una vida nueva, por así decirlo, una alianza nueva, y todo lo que pasa después. Esa es la historia de nosotros. Dentro de esa vamos a analizarla a detalle. Vamos a poner una lupa con Dios. Muy bien, vamos a entrar entonces, digamos que eso fue apenas la introducción. Esto es la introducción del retiro, hasta ahí. Eso es la teología del cuerpo, si los resumo, así como lo vemos nosotros. Hay 3 personas importantísimas que seguramente vamos a mencionar mucho y que es bueno que ustedes tengan en mente. Uno de esos es Juan Pablo II, ya lo dijimos, es clave en todo esto. Otro es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es muy importante. La razón por la que Santo Tomás es importante es porque su teología es muy sistemática, o sea, es muy objetiva. A veces San Juan Pablo II, por su filosofía, que era muy personalista, tendía a ser muy subjetivo, y hay cosas en las que uno a veces como que no sé qué me quisiste decir ahí, no es concreto. Yo les decía ahorita, nadie se aprende una cita del Levítico, ¿se acuerdan? Pero es importante el Levítico, porque el Levítico es más objetivo. El Levítico es el que te dice, no, esto es así. Imagínense que el Evangelio fuera solamente, qué sé yo, la parábola, y no la enseñanza de la parábola, o la sentencia, o la decisión, o sea, nuestro Señor legislando, por así decirlo. La gente interpretaría las parábolas como quisiera. Entonces, no es solamente interpretar la historia como nos la cuenta Juan Pablo II, es también a la luz de la moral de la Iglesia, y en eso ayuda mucho Santo Tomás, es decir, esto es así. Eso es clave. ¿Por qué? Porque hay gente que interpreta muy mal a Juan Pablo II. A mí me ha tocado leer a personas que justifican cosas que son inmorales o relativizan cosas usando la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Entonces esos cuidados hay que tenerlos. Por eso Santo Tomás es muy importante, porque leer a Santo Tomás es como leer el Levítico. Usted se lee una cosa que se llama la Suma Teológica, y la Suma Teológica es un pequeño ladrillo muy ladrilludo. Y él decía que ese era el texto que hizo para principiantes en la fe. Y eso es una cosa, pues, tenaz. Pero Santo Tomás tiene una cosa también que a mí me parece poderosa y hermosa. Y es que Santo Tomás era muy sabio, quizás el santo más sabio que ha existido en la Iglesia, después de María Santísima y San José.
O por lo menos así lo han dicho los grandes papas, hay grandes encíclicas, la Pascendi, por ejemplo, habla muchísimo de cómo hay que volver a Santo Tomás. La Eterni Patris, hay 2 encíclicas que hablan mucho de Santo Tomás de Aquino y dicen, yo creo que el santo más recomendado por el magisterio de la Iglesia, por su sabiduría, le llaman el doctor común. ¿Cómo hizo ese hombre para ser tan sabio? Muchos dicen que tiene que ver con su inocencia y con su pureza, que hay ya una enseñanza muy bonita, la pureza de corazón, la inocencia de corazón da sabiduría. Usted quiere ser sabio, sea inocente. Dicen, cuentan, que la última confesión que hace Santo Tomás de Aquino, esta historia es muy chévere, prestenle atención, es la última confesión de Santo Tomás. Estaba ya enfermándose, ya listo. Él va a confesarse, lo confesa un sacerdote, hizo una confesión muy bien hecha, preparada, estudiada, hacía unas confesiones con examen de conciencia, muy bien hechas. Se confiesa, luego de eso sale del confesionario el sacerdote llorando. El sacerdote sale llorando. Y decía el sacerdote, eso lo cuentan en una biografía de Santo Tomás, el sacerdote decía, los pecados de un niño de 5 años. Imagínense ustedes eso. El tipo más sabio que ha existido. Por lo menos en la iglesia se reconoce como de los más sabios que han existido. Tenía los pecados de un niño de 5 años. Era un hombre inocente, era un hombre puro. Muchas veces hoy el mundo nos dice, no, usted tiene que, qué sé yo, experimentar para conocer. Queme etapas. Eso lo dicen mucho. Conozca el mundo, conozca la vida. Yo creo que eso es lo contrario a conocer. Eso lo enseña el libro de Oseas. Ustedes son necios porque conocen mucho del mundo, no conocen nada de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿se acuerdan? Pero esa falta de conocimiento es conocimiento de Dios, no es conocimiento del mundo. A uno a veces le hacen creer que conocer mucho del mundo es sabiduría. Usted tiene que ser malicioso, entender cómo piensa el malo. No. Entienda cómo piensa Dios. Y usted entendió todo, no necesita más. Es incorrecto eso. Que es que usted tiene que conocer cómo actúa el bandido para usted entonces ser más inteligente que él. Nunca le vas a ganar al bandido en su cancha. Gana en la cancha de Dios. ¿Me hago entender con eso? Eso es clave, eso es muy importante. Conocimiento de Dios. El más sabio de los santos no necesitó de la sabiduría del mundo. Yo creo que eso nos dice algo. Ese fue Santo Tomás de Aquino. Y hay una persona que a mí me gusta mucho, y lo meto ahí es en verdad por rosca personal, pero en verdad porque creo que explica muy bien la teología del cuerpo, aunque no la conoció, que fue Fulton Sheen. Fulton Sheen muere muy con la justa de cuando arranca el papado de Juan Pablo II. Ellos se lograron encontrar. Fulton Sheen le da un abrazo a Juan Pablo II 2 meses antes de morirse. Él fue un arzobispo de Nueva York, gran predicador, hombre muy sabio, escribió como 70 y algo de libros. Su sabiduría iba acompañada de su santidad, fue un hombre extraordinariamente santo, duraba todos los días 1 hora en el Santísimo como mínimo, nunca le falló, desde que se ordenó hasta su muerte, de hecho se murió en el Santísimo. El tipo le da un paro en el Sagrario, y ahí quedó listo ahí, en un 9 de diciembre. Murió en el Santísimo. Y duró toda su vida pegado al Señor en el Sagrario. Esos signos de para mí, ese tipo de cosas son los signos de santidad. No tanto las grandes obras y proezas y todo eso, sino cuánto oraba. La oración es el signo de la santidad. Y él quiso mucho a Juan Pablo II. Cuando se encuentran, esto fue 2 meses antes de Fulton Sheen morirse, Juan Pablo II le da un abrazo y le dice lo mismo que el Señor le dijo a Santo Tomás en una aparición mística. El Señor le dice a Santo Tomás, Tomás, has hablado muy bien de mí, o has escrito muy bien de mí. ¿Qué quieres a cambio? Le dice el Señor en la cruz a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás responde, non nisi te domine, nada que no seas tú, Señor. Cuando se mete que el Señor te dice, pídeme un deseo, lo que quieras, nada que no seas tú. Uf, santidad. Entonces, con Fulton Sheen pasa algo parecido. Juan Pablo II, cuando se le acerca, lo abraza y le dice, has escrito y has hablado muy bien de nuestro Señor Jesús. Imagínate que el Papa te diga eso. Que Juan Pablo II te diga, oye, te felicito porque has escrito y has hablado muy bien de nuestro Señor Jesús. Muérase tranquilo ya después de eso. Bien puede morir después de eso. Entonces estos 3 yo creo que ayudan mucho. Lo que tiene Fulton Sheen de bondadoso es que habló de teología del cuerpo sin que todavía se hubieran inventado el título. Juan Pablo II no había dado las catequesis todavía. Y él habló muchísimo de eso. De hecho hay un libro que se llama Son 3 los que se casan, que recomiendo mucho. Especialmente los que tengan vocación al matrimonio. Léanse, los que se quieran casar, léanse ese libro. Se llama Son 3 los que se casan.
Si usted ya se casó y no se lo ha leído, descásese, se lo lee y se vuelve a casar. Muy bien. Tienes que no molestando. Pero léanse lo que es muy bueno. Ayuda mucho, muchísimo, muchísimo. Y es 100% teología del cuerpo. Sin el nombre, que el nombre todavía no se han inventado. O sea, Juan Pablo II se inventa el nombre, esto es muy importante. Pero no es que la iglesia nunca hubiera hablado de eso. Toda la iglesia por sus 2000 años hablaba del tema. Pero le puso ese nombre y recogió todo lo que la iglesia enseñaba. Lo que me gusta de Fulton Sheen es que aterriza sin mundanizar. Eso es lo que me encanta. Era un pedagogo impresionante. Sus libros son libros sabios y santos al tiempo. O sea, eran libros que tú dices, impresionante lo que me está enseñando, pero me lo enseña con un ejemplo, con una imagen, con una sencillez que me traspasa el corazón. Y eso le pasó, eso era fundamental. Él logra eso. Muy bien, vamos a acudir mucho a esos tres personajes porque ayudan mucho a explicar la teología del cuerpo. Muy bien. ¿Quién como Dios?